Este 2022 se cumple el centenario de nacimiento del premio Nobel José Saramago. Se le rinde homenaje en una publicación. Y nos adentramos a la gráfica erótica de Sergei Eisenstein esta noche en nuestro lunes de reporteros. Laura Barrera, ¿cómo estás? Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, con todos nuestros amigos. También por allá saludamos, hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y tenemos muchas cosas, muchos contenidos que compartir con ustedes en esta hora cultural de la televisión mexicana, Rafa. En efecto, arrancamos la semana con un homenaje por el centenario. Continúan los centenarios para el gran Héctor Javier y esa exposición da cuenta de él mismo. A 100 años del nacimiento del artista veracruzano Héctor Javier, el Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante en San Miguel de Allende, Guanajuato, exhibe una exposición homenaje que muestra 67 obras del dibujante, interesado en retratar el cuerpo humano, la naturaleza, la vida cotidiana y los personajes del ámbito cultural. Héctor fue de esas gentes que se dedicó básicamente, no puedo decir que únicamente, pero digamos más de un 90% al dibujo. Entonces es homenaje a Héctor Javier, pero también es un homenaje a esa técnica que pues parece que pocas gentes, ahora parece ser que está regresando, pero es una técnica que tiene sus especificidades y Héctor Javier lo que hizo, Karen, fue a través del tiempo dedicarse a dibujar con técnicas ancestrales. Después de presentarse en el Museo de Arte de Sinaloa, la exposición llega a San Miguel de Allende como parte de la campaña Volver a Verte de la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y bajo la curaduría de la investigadora y gestora cultural Miriam Kaiser. En este homenaje se pueden apreciar piezas como retratos que el artista experimental realizó con puntas de plata, acuarelas chinas, seda y papeles hechos a mano. Él de repente estaba con alguna amistad que por lo regular eran escritores, poetas, médicos, algunos artistas, pero él los veía y un buen día le decía, siéntate ahí, no te muevas, fíjate dónde tienes la mirada y estate quieto, ¿no? Y así fue con Efraín Huerta, y así fue con Jaime Labastida, así fue con con Jorge Luis Borges y con Alejo Carpentier, que vinieron a México. Otra de las facetas que se pueden observar es su pasión por dibujar animales, en particular los del zoológico de Chapultepec. Materialmente se metió a las jaulas del zoológico, a las jaulas de los animales, con todo el apoyo del director, con todo el apoyo de los cuidados, porque le dieron un curso de capacitación, me decía. Y ahí estuvo, y creo que les agarró más cariño que a los seres humanos. Homenaje 100 años de Héctor Javier está acompañada por publicaciones que formaron parte de la biblioteca y archivo personal del artista y podrá visitarse hasta el 29 de mayo en el Nigromante de San Miguel de Allende, para después instalarse en Jalapa. De manera paralela, el público puede ser testigo de una muestra virtual en la página hectorjavier-dibujante.com. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ahora que se mencionaba que Héctor Javier le tenía quizá más cariño a los animales que a las personas, la figura de la que vamos a hablar a continuación, no sé si le tenía más cariño a los animales, pero los amaba de igual manera. Y de él se van a conmemorar a finales del 2022 el centenario de su natalicio. Me refiero a José Saramago. Y por ello la editorial Alfaguara rinde un homenaje al autor de Ensayos sobre la ceguera con un nuevo álbum biográfico que vamos a conocer a continuación. Que es con la sal de la A a la Z. Como parte de la celebración del centenario de nacimiento de José Saramago, Alfaguara presentó el álbum biográfico José Saramago, sus nombres, una mezcla de imágenes y textos articulados a partir de la propia voz del único premio Nobel portugués. Hemos encontrado un material vasto de Saramago hablando no solo los libros, pero también de entrevistas que dio,
de sus diarios y entendimos que era posible hacer un libro en que el propio Saramago tratase de alguna manera contar su vida, los lugares donde estuvo, la gente con quien compartió, ¿no? Las lecturas que tuvo. Entonces fue por eso, porque creíamos que había manera de que no interfiriésemos en la narrativa, sino fuese el propio Saramago quien contase. A lo largo de 350 páginas encontramos personas que han sido clave para Saramago, como Gabriel García Márquez, Mario Benedetti o el Che Guevara. También textos sobre lugares como Lisboa, Brasil y, por supuesto, México. Saramago dio una conferencia en Bellas Artes de México y dijo: en México soy mexicano, pero en muchos otros lugares se sintió mexicano. Carlos Fuentes, en la presentación de los 40 años de la región más transparente, apareció del brazo de dos autores a los que presentó: el escritor colombiano y mexicano Gabriel García Márquez, el escritor portugués y mexicano José Saramago. Y José Saramago siempre decía: si Carlos Fuentes me nombró mexicano, yo soy mexicano. La causa zapatista era la causa de la emergencia de los pueblos originarios, la visibilidad de los pueblos originarios, la legalización, el registro de los pueblos originarios, y ahí estuvo siempre. Fue solidario con esas personas, fue solidario con quienes ayudaron desde fuera a que esos millones de personas fueran también mexicanos de hecho y de derecho, y estuvo siempre, fue solidario con los pueblos originarios en México, en Chile, en Argentina y en tantos otros sitios donde le reclamaron en alguna ocasión que se pusiera con ellos en la cabecera. Cartas, dibujos, fotografías y 1.500 textos procedentes de toda su producción literaria y testimonial, muchos de ellos inéditos. Del material inédito destaco, por ejemplo, una correspondencia, una de las últimas correspondencias de Saramago en vida, con Günter Grass, donde le propone llevar a cabo un pequeño encuentro para tratar sobre los problemas actuales. Y Saramago está dispuesto a encontrarse, claro. Y también hay fotos, que eso es curioso, hay fotos del propio Saramago. O sea, por ejemplo, Saramago cuando iba a escribir un libro, imagínate, por ejemplo, un día fue a visitar la tumba de Fernando Pessoa, porque iba a escribir un libro donde Fernando Pessoa era uno de los protagonistas del libro, ¿no? Ricardo Reis, que es un heterónimo de Fernando Pessoa. Entonces toma una foto, porque quiere describir cómo es la tumba, por ejemplo. Hay fotos de viajes también, material inédito en ese sentido. José Saramago, sus nombres, un álbum biográfico, se presentará en México en la FIL de Guadalajara. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y a propósito de personajes famosos y fechas redondas, hoy se cumplen 90 años del natalicio de Andrei Tarkovsky, una de las figuras más importantes e influyentes no solo del cine ruso, sino de la historia del séptimo arte mundial. En este aniversario así lo recordamos en Noticias 22. Esculpir el tiempo es quizá la frase que más justamente describe el trabajo de un creador que expandió los terrenos de la cinematografía. Lentitud contemplativa de sus tomas y un alejamiento del cine comercial son apenas parte de la perspectiva que Andrei Tarkovsky desarrolló en una corta pero prolífica vida. El 4 de abril de 1932, en Ivanovo, en la Unión Soviética, vio la luz quien habría de ser alquimista de la luz. Un padre ausente que habría partido a la Segunda Guerra Mundial lo dejó solamente en compañía de su madre, hermana y abuela, presencias femeninas que habría de destacar en su vida. De intereses múltiples estudió música, pintura y escultura y exploró las lenguas orientales, al igual que el cine y la geología. Pero su vocación se decantaría con su ingreso al Instituto Estatal de Cinematografía Panruso. Para 1956, Ernest Hemingway inspiraría su primer cortometraje, The Killers, seguido del mediometraje El violín y la apisonadora en 1961. Su primer largometraje le ganaría la atención mundial. La infancia de Iván, de 1962, fue reconocido en el Festival de Cine de Venecia con el León de Oro. No obstante, en años subsecuentes habría de enfrentar censura por el régimen soviético. Pese a ello, creó películas como Andrei Rublev y Solaris para sumar una filmografía de 7 largometrajes.
Stalker de 1979 y Nostalgia de 1983 serán sus últimos filmes bajo la estricta vigilancia soviética. Llegado a Suecia, en 1986 rueda Sacrificio, que de nuevo le vale 4 premios en el Festival de Cine de Cannes. El cáncer de pulmón terminó con su vida el 29 de diciembre de 1986, lejos de la Unión Soviética. Sus restos fueron depositados en el cementerio de Saint-Geneviève-des-Bois, en Francia, y hoy recordamos al alquimista de la luz, Andrei Tarkovsky, quien supo hacer del cine una patria propia. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y bueno, un acto académico a propósito del ejercicio democrático que se va a realizar el próximo fin de semana. Una veintena de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México van a exponer sus posturas y van a discutir sobre este asunto durante la jornada de debate que se organiza por parte del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. El encuentro se va a realizar mañana martes 5 de abril a las 11 de la mañana en la Torre Tlatelolco de la Alcaldía Cuauhtémoc. Van a poder seguirlos si así lo desean en vivo y participar por medio de las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, mismas que ya la tienen ahí, sí, ahí la tienen en pantalla, así que bueno, pues si les interesa participar, ahí tienen la manera de hacerlo y nos vamos a una muy breve pausa. Continuamos en Noticias 22 y les platicamos que el artista visual Luciano Matus propone un viaje a través de la oscuridad y la luz con una nueva propuesta en el Museo Diego Rivera, Nahuacalli. Con el propósito de ofrecer un diálogo entre el arte prehispánico y el arte contemporáneo, el Museo Nahuacalli expone el trabajo del artista mexicano Luciano Matus. Se trata de una intervención in situ titulada Luz. Estamos también intentando traer nuevos públicos al museo, generar nuevas propuestas. Y este año abrimos justo con la exposición de Luciano Matus. La muestra se desarrolla en 3 núcleos conceptuales. El Nahuacalli es eso, es un viaje entre la oscuridad y la luz. De la oscuridad hacia la luz. Es un poco la exposición de Luciano, es muy simple, no por ser poquito, sino porque es muy sutil y trata de recordarnos ese balance que hay entre la oscuridad y la luz dentro del museo. El Nahuacalli no fue hecho para tener iluminación artificial, se puso iluminación artificial en los 60s. Y lo que hace Luciano es hacer esa referencia con la nueva instalación. Es algo muy museográfico, pero esa es su primera pieza. Y luego tiene otras 2 piezas. Una tiene que ver con una conexión, arma una conexión entre la plaza, donde tenemos un juego de pelota en la explanada, con el museo, tira un mismo hilo que entra al juego de pelota, sube y entra a la bóveda del estudio, y cuelga una esfera metálica arriba y otra está suspendida, dejando entrar tu mano. Y la esfera que está en la parte de abajo es exactamente el tamaño de la esfera de goma que se usa en el juego de pelota. Entonces está generando este movimiento entre el interior y el exterior, el mundo exterior y el mundo interior de cualquier persona, entre el pasado y el presente, esta conexión entre el museo y el proyecto. Y la última pieza, que está en la sala 2, está enfrente de un altar de piedra que hizo Diego Rivera, donde es también un altar museográfico, porque ahí ponemos piezas, en su mayoría son tzitzimimes. Es un altar que Diego se inspiró en Templo Mayor. Entonces Luciano pone al centro una estructura de obsidiana, una vajilla de obsidiana, que significa el aliento que viene desde el interior de la tierra. Como recobrar el aliento, es una ofrenda, es un altar. Luz es parte del circuito de Sonamaco y permanecerá en el Museo Nahuacalli hasta el 8 de mayo. Noticias 22, Óscar Cortés. En agosto de 2021 falleció el pintor y escultor Álvaro Blancarte a los 87 años de edad. Es un creador que estuvo presente de manera importante en las artes plásticas de nuestro país. También marcó a diversas generaciones de estudiantes por su labor como
docente. Ahora, una pequeña muestra de su producción artística se puede apreciar en la página del Centro Cultural Tijuana. Vamos a ver más. Colores y texturas en las obras de Álvaro Blancarte es el nombre de la exposición virtual con la que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Centro Cultural Tijuana recuerdan las facetas del pintor, escultor y muralista, originario de Culiacán, Sinaloa, quien se caracterizó por su humanismo y exploración de la resignificación de la pintura. Esta obra que está ahorita de manera virtual, que es, digamos, una pequeña muestra de la gran producción que este artista tiene en su momento. Hay algunas obras que pudiéramos decir bastante significativas en su producción, aunque por supuesto no están las mejores y no están todas, ¿no? Pero creo que sí suficientes para poder percatarnos del nivel de producción de este artista, ¿no? Álvaro Blancarte fue un artista que se destaca por dos aspectos en el ámbito creativo y que lo aborda desde la figuración por un lado, pero también desde la abstracción. Esta exposición se exhibió en 2018 de manera física en el Museo José Luis Cuevas bajo la curaduría de Miriam Kaiser, quien también es la responsable de su homónima en su versión virtual. Como parte de la muestra se realizó un conversatorio en el que colegas y amigos como el artista Roberto Rosique hablaron de los conceptos de pintura, tradición y visión que hicieron del trabajo de Blancarte un nicho distintivo en las artes de Baja California y de México. Blancarte es un artista matérico, es un artista que enriquece sus soportes con marmolina, con pigmentos, que trabaja sobre esos soportes, que esgrafía sobre ellos, que dibujan o que va recreando sobre ese manto pictórico sus propias historias. En el caso de las figuraciones, siempre historias no comunes, pero que tocan un poco aspectos referentes a nuestro pasado nativo, ¿no? De nuestras etnias locales. Y por otro lado nos muestra esta capacidad creativa de lo abstracto, que él lo asume desde distintas perspectivas, incluso se atreve a explorar lo abstracto desde lo barroco. Una gran osadía, sin duda. Esta narrativa visual que inspiró el trabajo de los jóvenes artistas del norte del país se puede apreciar de manera gratuita en la página secut.gov.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Y seguimos en el terreno de la plástica. Alejandro Magallanes presenta su primera exposición individual en la Galería Le Laboratoire de la Ciudad de México. Picabia Aguas Martínez es el nombre de la exposición del artista visual Alejandro Magallanes. El título hace referencia al pintor Francis Picabia, quien evitó firmar con su apellido paterno. Efectivamente se apellidaba Martínez, o sea, su padre era un cubano de origen español con ese apellido. Entonces yo siempre me pareció un dato muy curioso, muy interesante, porque sí me imagino en la historia del arte qué tal que si en vez de Francis Picabia hubiera firmado Francis Martínez. Picabia era un artista que pues era pintor, era dibujante, era poeta, editor, hacía como muchas cosas en su quehacer, ¿no? O sea, como que me llama la atención como la libertad y lo inquieto que era. También era conductor de autos. Bueno, en fin, así un artista que me resulta muy, muy simpático. El título viene de una de las piezas. He pensado que la exposición de alguna forma podría ser como si fueran los capítulos de un libro, y de diferentes, ¿no? Y que se reúnen justo con este título, ¿no? Esa anécdota originó la primera serie pictórica del artista mexicano, al que llamó Pinturas Negras, en donde con humor e ironía realiza un homenaje a movimientos culturales, épocas y artistas. Una cosa que tiene en común la exposición es que tienen como muchas referencias a la historia del arte, a artistas que me gustan, a movimientos artísticos, y bueno, me parece que también con sentido del humor, o sea, también un poco haciendo comentarios o conversaciones con todos ellos. Magallanes reunió las creaciones de la última década. Incluyó las series Historia del Arte, tapetes, esculturas con personajes de bolitas y palitos, así como libros fósiles. En el cuarto de acá están los libros fósiles, que es una serie también larga que
que comienza en 2016 y es un poco una reflexión de qué pasa cuando los libros ya no tienen lectores. Y yo pienso que un libro siempre se completa cuando tiene a alguien que lo abra, ¿no? Estos son libros que ya estaban desechados, que ya se iban a reciclar, y pues los sumerjo en pintura y les creo como una nueva portada, lomo y contraportada, de alguna forma, bueno, o sea, cancelando su contenido, pero volviéndolos fósiles, es decir, tienen la forma de algo que ya no es. La serie más reciente se llama Quad Text. Son óleos divididos en 4 secciones, en donde cada color corresponde a una palabra de 4 letras, que produce un mensaje en distintas direcciones. Me parece que las palabras tienen como la posibilidad de que nosotros al leerlas generemos justo como esas situaciones o esas imágenes como en la imaginación. Creo que bien dices, pasa lo mismo como con un libro cerrado, o sea, es decir, un libro cerrado, pues ahí está, pero realmente cobra vida cuando tiene a alguien que lo lea. Cavi Aguas Martínez permanecerá hasta el 9 de abril en la Galería Le Laboratoire de la Ciudad de México. Noticias 22, Óscar Cortés. Una recomendación que siempre les hacemos como cada lunes, Debate 22 comienza la semana con Javier Aranda Luna. El tema de esta noche será la nueva serie sobre José Alfredo Jiménez. Para hablar al respecto, nuestro compañero va a recibir a la autora e hija del cantante y compositor mexicano Paloma Jiménez. No se lo pierdan, hoy a las 9 de la noche terminando Noticias 22. Regresamos. Lunes de editorial y esta noche damos la bienvenida al investigador Carlos Galindo Leal, quien a partir de este lunes colaborará en la columna de Noticias 22. Él, en esta ocasión, nos habla sobre la plataforma Enciclovida. ¿Qué tal, público de Canal 22? Estamos iniciando una serie de cápsulas sobre la naturaleza de México en colaboración con Canal 22 y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Quiero compartirles una plataforma que se llama Enciclovida, que la CONABIO desarrolló y en donde pueden encontrar información de más de 100,000 especies mexicanas, desde las ballenas hasta los insectos, desde los grandes árboles hasta los hongos, 100,000 especies mexicanas. Lo interesante de la plataforma es que crea páginas web en el momento que ustedes las llaman. Así es que si ponen el nombre en enciclovida.mx del jaguar o del teporingo o de la vaquita marina o de la mariposa monarca, se va a crear en ese momento una página web. Esa página web contiene fotografías de la especie, contiene un mapa con todos los registros que provienen de instituciones científicas de México y del extranjero, además de los registros de ciencia ciudadana de las plataformas de Haber Aves y Naturalista. Pueden ahí también ver videos de las especies, pueden escuchar los cantos de las aves, de las ranas, de algunos insectos, y además tiene descripciones de las especies de diferentes fuentes de información. Ustedes pueden seleccionar la fuente con la que más confían y ver las descripciones. Todo esto es el producto de 30 años de trabajo de reunir esta información, digitalizando la información de las colecciones científicas de México y del extranjero, pero además es el trabajo de la sociedad, porque recientemente, en los últimos 10 años, tenemos unas plataformas de ciencia ciudadana en donde cualquier persona puede tomar una foto de una planta, de un animal, subirla, y es parte de los registros de Enciclovida. Pueden buscar por región, por municipio, por área protegida. Así es que finalmente tenemos una herramienta para que la sociedad mexicana conozca a la naturaleza de este país megadiverso. Muchas gracias y los esperamos en la siguiente cápsula.
Américo del Río nos sumerge en el hilarante mundo de la actuación en teatro con una comedia que contrasta la representación escénica clásica y la posmoderna. Esto es Que arda Tebas. Diosa epidemia. Además, un grupo de actores jóvenes y adultos se prepara para el estreno de la versión posmoderna de Edipo Rey. El elenco está incompleto, hace falta un actor para dar inicio. Momentos antes de la tercera llamada, el director Santiago Cruz se ve obligado a hacer cambios en la estructura de la obra, logrando así que arda Tebas. Después de una temporada en 2019, Juan José Tagle retoma esta singular comedia de Américo del Río para llevarla al escenario del teatro helénico. Es una obra que ciertamente habla del teatro, pero finalmente termina hablando de las relaciones humanas. Y en este caso, pues es un poco el choque generacional entre este director joven y el elenco que tiene, que está conformado precisamente por diferentes etapas de experiencia de los actores. Que arda Tebas recurre a la comedia principalmente para reflexionar sobre la evolución del teatro y cuestionar qué pasa exactamente cuando la representación escénica clásica se confronta con una visión posmoderna o vanguardista. Es una contraposición ahí entre el teatro burgués y el teatro posmoderno, ¿no? Justo con esta separación de edades en los actores, ¿no? Que están viviendo cada uno su momento desde una perspectiva mucho más histórica de los actores mayores, como desde un lugar mucho más pasional de los actores jóvenes, ¿no? No es que nosotros pongamos a hablar mal del posmodernismo, no, para nada. Solo es una situación que se detona dentro de la obra con la perspectiva de dirección de este joven director. Hamlet Ramírez destaca que esta crítica hacia el teatro es un buen ejercicio tanto para el público como para los actores. Creo que hablar del teatro para el público que disfruta del teatro también es una delicia, reírnos de nosotros es una delicia, y hablar justo de las distintas narrativas que hay, creo que también es una cosa muy, muy interesante para todos los espectadores, y pues para nosotros como actores es un deleite. Que arda Tebas de Américo del Río se presentará todos los lunes, martes y miércoles a las 8 de la noche en el Teatro Helénico hasta el 23 de mayo. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y seguimos con artes escénicas. Hace algunos días se conmemoró un aniversario más del natalicio del gran Javier Villaurrutia, y por tal motivo la Compañía Nacional de Teatro le rinde un homenaje con una adaptación a una de sus obras más célebres, La Nostalgia de la Muerte, y vale la pena reconocer que en esta pieza la Compañía Nacional de Teatro resalta muchos de los elementos que caracterizaron no solo la obra, sino la esencia misma del propio Javier Villaurrutia. Aquí la invitación entonces asistir precisamente al teatro con todas las medidas sanitarias. Recordemos que la pandemia no ha terminado, de ahí la trascendencia de tener, por supuesto, todas las medidas para podernos acercar, el uso de cubrebocas, la sana distancia, y disfrutar de una pieza de esas que trascienden los anales del tiempo. Vamos a ver de qué va esta propuesta. Desde las plantas de los pies hasta las palmas de la... Durante el mes de abril, la Compañía Nacional de Teatro presenta el primer montaje de su ciclo Los Contemporáneos, dedicado al llamado Grupo Sin Grupo, que en los años 20 del siglo pasado reunió a notables intelectuales mexicanos como Bernardo Ortiz de Montellano, Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer y Javier Villaurrutia, una generación que marcó la historia literaria de nuestro país. Ellos hablaban mucho de intuición, de la naturaleza, dónde me está llevando mi libertad como individuo en este momento, en donde si yo me quiero vestir y me quiero mover delicadamente, y el estatuto principal social en este momento es, no, tengo que ser un hombre, un macho, tengo que comportarme de una u otra manera ante mis pares. Javier Villaurrutia era uno de ellos. Que rompía completamente con este tipo de paradigmas sociales. ¿Cómo decir que la cara de un negro se ensombrece? El ciclo inicia con la obra Nostalgia de la Muerte, un homenaje a Javier Villaurrutia, autor reservado y crepuscular, cuya obra poética breve ha perdurado en el tiempo. En diversas salas de espera aguardan la misma muerte los pasajeros de color y los blancos de primera. Lo que estamos presentando en este proyecto es una antología de los nocturnos.
Los nocturnos que escribe Javier Villaurrutia tienen que ver con una serie de poemas que habla sobre el subconsciente, sobre el enigma, qué es la noche, qué son los sueños, qué es la muerte. Y eso me parece también de un alcance profundísimo que hace este autor, porque indaga en el homoerotismo, indaga en la muerte, en el suicidio, en la soledad, en la tristeza, en la esperanza. Pero una nueva pulsación, un nuevo latido, arroja al río de la calle. En el montaje participan los integrantes del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro: Herando González, Gastón Melo, Roldán Ramírez, Rodrigo Vázquez y Marta Verduzco, directora de la obra. Son los ángeles. Han bajado a la tierra con invisibles escalas. Vienen del mar. Marta Verduzco lo que hace en esta obra sí es recalcar la esencia homoerótica que tenía este Javier Villaurrutia hacia la vida, esa delicadeza, ese sentido femenino que él tenía. Marta nos ha compartido que ella quería mantener una obra de teatro que tuviera la esencia de Javier Villaurrutia, no desde la forma epidérmica, hablando de la forma amanerada, lo gay, lo homosexual, el cabaret. En North Carolina. Nostalgia de la Muerte tendrá funciones los martes a las 8 de la noche hasta el 26 de abril en la Sala Héctor Mendoza de la Compañía Nacional de Teatro. Para asistir es necesario hacer una reservación previa escribiendo al correo públicos.enteatro@imba.gov.mx. Una mano sin cuerpo escribe y borra negros nombres en la pizarra. Están muy invitados para ver Nostalgia de la Muerte en la Sala Héctor Mendoza, en la Casa de la Compañía Nacional de Teatro. Los esperamos con ansias para que podamos compartir este mundo tan poderoso que tenía este autor mexicano. Para entregarse mejor a los goces de su encarnación misteriosa. Y cuando duermen... Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Como es costumbre, iniciamos la semana visitando un rincón de la República gracias a los cronistas del Renacimiento mexicano. En esta ocasión, José Antonio Sánchez Domínguez nos va a decir por qué debemos conocer el municipio de Melchor Ocampo en el Estado de México. Y con esta nota nos vamos a la pausa muy breve. Melchor Ocampo, Estado de México. Buenas noches. Mi nombre es José Antonio Sánchez Domínguez. Soy cronista independiente del municipio de Melchor Ocampo. Estimados televidentes de Canal 22, mi participación es promover nuestro libro guía que se editó con la Secretaría de Turismo y la Asociación Nacional de Cronistas y Comunidades Mexicanas. Para empezar, diremos que Melchor Ocampo está ubicado aproximadamente a 40 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Está compuesto por la cabecera municipal, que es Melchor Ocampo, Visitación y San Francisco Tenopalco. Vamos a encontrar en el libro el invento de Maximiano Sánchez y Pérez de la navegación aérea. Él hizo una solicitud de patente y se la autorizó Porfirio Díaz. Viene el monumento a Juárez. El monumento a Juárez fue construido en enero de 1906. Eso fue el principio para el movimiento magonista aquí en Melchor Ocampo. Andrés Sánchez fue un amigo muy cercano a ellos. Existe también en el libro algunas fotografías de ellos dedicados a Andrés Sánchez. La verdad, ya se están perdiendo las tradiciones. Hay una tradición que después de la boda religiosa, le llaman el baile del cuero.
Es una fiesta, es banda, música, cohetes. Se traslada de la casa de la novia a su actual esposa a la casa del novio. Salen con alegría, sacan a bailar las parejas en la misma calle. Ojalá y se siga manteniendo esa tradición. En la actualidad hay 16 mayordomías que se festejan religiosamente. Las más importantes es la de la Divina Providencia, que es en el Año Nuevo. Me queda por decir por último, están cordialmente invitados a visitar Melchor Ocampo, que si bien el municipio territorialmente no es muy grande, lo hace grande su historia y lo hace grande la calidez humana de su gente. Los esperamos, esperemos que algún día nos visiten. Muchas gracias por su atención. Estudió arquitectura, ingeniería, se dedicó al teatro y se consagra en el cine. No obstante, Sergei Eisenstein también fue un gran artista gráfico. De eso nos platica esta noche en nuestro lunes de reporteros, Víctor Gaspar. Bueno, ya Rafa nos dio una introducción sobre este genial artista en muy diversas ramas. Les platicamos hace un tiempo, hace algunas semanas, sobre dibujos eróticos publicado por Alias. Vamos a ver algunas imágenes que tenemos también ahí por parte de nuestro equipo de producción. Y Víctor Gaspar nos ha preparado un par de reportajes especiales porque pues esto no daba nada más para la presentación del libro, sino para hurgar en este gran personaje que además aquí hay un vínculo también con México. Hay dibujos que se hicieron en México, hay dibujos que forman parte de una de las colecciones pues más ricas y más diversas de nuestro país, que es la del Estanquillo, generada por Carlos Monsiváis. Laura, pues un gusto saludarte, estar aquí precisamente con este muy interesante tema, que son los dibujos eróticos y que se parecieron a otros que ya hemos visto por ahí, incluso de Keith Haring o de Jean Cocteau o de el mismo Andy Warhol. Y seguimos también con esta línea que iniciamos hace aproximadamente 3-4 semanas, en las que abordábamos Nosferatu, el vampiro, y seguimos en la línea del cine, pero el cine a partir también de estos vínculos que establece con la gráfica, como ya nos enseñabas, ¿no? Una gráfica interesante. Vamos a conocer estos dibujos porque, no obstante su factura sencilla, automática, realmente logran sintetizar un arte bastante profundo que después tiene el cine de Sergei Eisenstein. ¿Cómo comprender la fuerza vital y erótica de un creador universal frente a la represión y posterior liberación? ¿Dónde y de qué manera Sergei Eisenstein encuentra la capacidad para sintetizar la sexualidad con las pulsiones humanas y las posibilidades del arte plasmadas en el dibujo y el cine? Por primera vez se publica en español, bajo el título Dibujos eróticos, un centenar y medio de imágenes procedentes principalmente de la colección del Museo L'Ermitage, algunas de la colección del Museo del Estanquillo y otras de colecciones francesas. Hay una personalidad, en este caso Eisenstein, que se ocupa de una especie de dibujo de trazo automático que está muy relacionado también con la escritura que propusieron los surrealistas, que propuso Breton, y que tiene que ver básicamente con la sexualidad. En realidad las imágenes, en su mayor parte, me parece que provienen de México, aunque hay imágenes, dibujos que se hicieron en Francia, que hizo en sus viajes, pero sobre todo en México, donde llega en 1930. Creo que me gusta mucho la idea de que es un pansexual, ¿no? Como una sexualidad abierta y curiosa, graciosa hacia toda la sexualidad universal, más como en este espacio íntimo, delirante. Y entonces ahí hay unas asociaciones de pronto con un mundo mítico, mitológico, como hay en México, en la mitología azteca. Bien se puede suponer que la exuberancia que Eisenstein encuentra en México, en ocasión del rodaje de Que Viva México,
donde la sexualidad, la religiosidad y la muerte conviven de manera orgánica, fue determinante. Estaba hospedado en el hotel de Avenida Reforma, justo frente a la Glorieta Colón. Entonces está el papel membretado del Hotel Imperial, me parece que es, donde está todavía el Colón dibujado, ¿no?, en su papel de membrete. Y sobre ese están los trazos de Eisenstein. A diferencia de sus primeros dibujos, que tienen más que ver con el expresionismo alemán, digamos, ¿no? Los últimos son dibujos de una sola línea, sin sombras y con una línea muy precisa. Y los más interesantes, creo yo, son estos, en donde él de alguna manera vomita su inconsciente, ¿no? De manera que él quiere tener poco control incluso de sí mismo, ¿no? Digamos que la diferencia entre un Paul Klee, digamos, y un Jackson Pollock. Ese entorno es lo que lo lleva a ejecutar trazos de manera febril, sin importar el soporte o la factura de estos dibujos, y siendo toda su vida un buen dibujante, Eisenstein se centra en un automatismo, en casi un trance. Eisenstein sí tiene una enorme conciencia del significado de esos dibujos, pero no los ubica dentro del contexto del arte, digamos, saldado por las academias o el arte saldado por los museos y las galerías. Él sabe perfectamente que eso está fuera. Hay una observación también de uno de los autores de Marcadet también que me parece muy buena, que es la de que esto está más ligado a los grafitis de los baños que al propio dibujo académico. Esa es una conclusión que me parece formidable. Yo creo que hay ese filtro que pasa por, digamos, lo popular, por llamarle de alguna manera, donde sí está más inscrito este tipo de dibujo. Es un dibujo, además, profundamente profanador, con una radicalidad absoluta con respecto a lo que quiere transmitir. A iniciativa de su madre, Eisenstein había tomado clases de dibujo durante su infancia en San Petersburgo. En su juventud, siguió los pasos de su padre en arquitectura e ingeniería, pero gradualmente se adentraría en las teorías psicoanalíticas de Freud y en una admiración por Leonardo da Vinci. Sergio Raúl Arroyo destaca, sin embargo, una experiencia de infancia que se evidencia en las posturas y contracciones corporales de los dibujos eróticos. Hay un elemento también que es central, que es la plasticidad. Como todos sabemos, la tradición del circo en Rusia es muy profunda. Él a los 11 años por primera vez va a un circo, lo lleva una nana campesina y se impresiona muchísimo, sobre todo con los payasos acróbatas. Esa plasticidad de la acrobacia es una plasticidad que va a conservar en su imaginación toda su vida. Él se vuelve un aficionado consuetudinario al circo, y es un elemento que creo que va a ser central en todo. Y los dibujos, yo podría decir, en alguna manera constituyen lo que sería un circo sexual, la plasticidad de la sexualidad, lo multifacético de esa sexualidad. Pese a que a primera vista el trazo de estos dibujos podría acercarse a la gráfica de Pablo Picasso, por ejemplo en la Suite Bollard, o a dibujos creados posteriormente por Andy Warhol o Jean Cocteau, imbuidos por una carga homoerótica, los de Eisenstein, señala Sergio Raúl Arroyo, alcanzan una dimensión más universal al sintetizar elementos sexuales, pero también religiosos. No se trata de un tema, como muchos han querido ver, estrictamente homosexual, sino una sexualidad múltiple, que opera en todos sentidos y sin ningún límite, ¿no? Es una forma de la libertad que aborda Eisenstein. Me parece que en México lo que se da es la posibilidad de que él pueda hacer y deshacer estos dibujos con una enorme libertad. Creo que ese sería el factor, pero él ya en su concepción del arte, en su visión del mundo y en su visión específicamente de la sexualidad, ya eso lo tiene muy avanzado. Su cine no es ajeno a todo esto, ¿no? Lo hace, como dije yo hace un momento, metafóricamente. Bueno, pues ahí vemos cómo efectivamente esto del dibujo automático que nos contabas, Víctor, se basa en una técnica bien desarrollada y en un estudio. No puedes hacer dibujos automáticos de este nivel o de esta calidad, porque lo tienen, de esta plasticidad,
si no tuvieras las herramientas, ¿no? Es un artista de verdad muy, muy notable. Ojalá le puedan echar un ojo más a este libro de dibujos eróticos. Hemos estado viendo imágenes, pero hay mucho, mucho que investigar, que reflexionar sobre ello. Desde luego, y también pues recordar este automatismo muy a la Bretón. Lo podemos ver en el trazo, es un trazo totalmente directo, totalmente seguro. De una sola línea, digamos. Ya tiene ¿no? la imagen, por eso decía en la nota, parece que entra en un trance y traza, ¿no? Y la austeridad también de los elementos que, bueno, pues son simples. Mira, como por ejemplo, ahí tenemos justo a esos quería hacer alusión. Un bicolor que te encuentras en cualquier papelería. Claro. Y que trazas, ¿no? Y que además por ahí hay otras imágenes que, pues, él no esperaba dibujar en un escritorio. Además, de pronto tomaba una pieza de papel, trazaba ahí, pareciera ser que eso florece desde su inconsciente. En estas imágenes que nos muestras podemos ver el logotipo, creo, ahí está, de uno de los hoteles en donde se hospedó en México. Sí. Y que, bueno, da cuenta de esta inmediatez con la que dibujaba. Pero fíjate que, curiosamente, fue aquí en México donde encuentra Sergei Eisenstein esta posibilidad de libertad de su propio erotismo, incluso de su homosexualidad. Peter Greenaway ya ha abordado esto en una película hace unos años. Y es importante ver cómo, a su vez, esta libertad para la sexualidad, para mostrar estos impulsos eróticos, la fue codificando algunos años antes. Desde el acarzado Potemkin, octubre, fue codificando. Y hay una imagen en particular que no deja duda de la carga erótica trasladada en una secuencia titulada La Desnatadora. Vamos a ver esta otra parte que nos habla del cine con erotismo codificado. Inmerso en el régimen monolítico de la Rusia postrevolucionaria, Eisenstein desarrolla su carrera fílmica y las teorías de montaje cinematográfico. No obstante, las condiciones de libertad acotada habrán de encontrar un contrapeso en su viaje a México. En primer lugar, salirse de la Unión Soviética en una época de profunda represión, a él le da una especie de entrada a un ambiente de libertad que no tenía donde él vivía. Era muy difícil que esos dibujos los pudiera desarrollar. De por sí, aspectos inherentes a la sexualidad no están inscritos tampoco en la Revolución Rusa. Es decir, es un tema prácticamente dejado de lado. Hay una apertura a lo sexual entre el año 24 y el 28, que el mismo Lenin en algún momento dice que hay que controlar. La narrativa cinematográfica del cineasta soviético habrá de encontrar curso a través de imágenes metafóricas que en sus dibujos realizados en México se hacen explícitas. La única libertad que se puede dar a Eisenstein de alguno es trabajar con la metáfora, ¿no? Y tratar de expresar o de comunicar algo que no lo puede hacer directamente o de manera tan franca. Por ejemplo, la sexualidad. En realidad varias de sus películas tratan sobre relaciones entre un chico y una chica, un hombre y una mujer, pero son bastante bastante tradicionales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alexander Nevsky, ¿no? Dos guerreros se pelean de alguna manera el favor de una chica a ver quién es el más valiente en la batalla. Encuentra que en México hay un lenguaje metafórico en todas partes, entonces habla de una cosa y de otra, y ahí es donde encuentra que hay ese mundo secreto en todo, hay una sexualidad, ¿no? Y esa relación sexual con la naturaleza, con la arquitectura y con todos los elementos políticos, ¿no? Entonces, creo que hay esa afinidad, el humor, el sentido del humor, la caricatura. La metáfora como recurso expresivo de la sexualidad en el cine de Eisenstein ya se había evidenciado en una de sus secuencias de 1929, un año antes de su viaje a México. Este muchacho empieza a saber que su trabajo tiene que contener elementos metafóricos para hacerse público, ¿no? Decía yo, esta escena de la desnatadora es tremenda, es una escena que él que va a estar trasladada al dibujo.
Con obvias alusiones fálicas, la desnatadora es una de esas metáforas. Hay otras secuencias menos evidentes, como la de los leones en el acorazado Potemkin, y a la cual se le ha interpretado como alusión a la revuelta popular, pero que el mismo Eisenstein se encarga de aclarar. La escena de los leones en la escalinata de Odessa, Palacio de Invierno, no me acuerdo, en el acorazado Potemkin, que es estos leones que están primero sedentes, casi dormidos, después al acecho y terminan rugiendo, ¿no? Él habla incluso después en sus memorias inmorales de las connotaciones fálicas que tiene ese león, ¿no? Un león que de estar dormido pasa prácticamente a la erección. Las metáforas se suman a la concepción del cine y teoría del montaje de Eisenstein para ampliar la expresividad. Una película como Octubre, que trata sobre la Revolución Rusa, de repente usa montajes de máscaras mexicanas o máscaras chinas o orientales o de kabuki para lograr un efecto que aparentemente no tiene nada que ver con el tema de la película, que es la Revolución Rusa, ¿no? Pero él fue muy audaz y desde un principio utilizó estos elementos, ¿no? El hecho de utilizar escenas subliminales que den un efecto, al juntarlas con otras que aparentemente no tienen nada que ver, crear un tercer efecto. La imaginación de Eisenstein se mueve en varios sentidos. Se mueve en el sentido teatral, se mueve en el cine, se mueve en el dibujo. Entonces, él conoce perfectamente los límites de cada uno de los ámbitos donde trabaja. Creo que en el cine es bastante subliminal, no así con los dibujos, que es mucho más directo y mucho más libre. Bueno, y lo entiendo perfectamente, y vivió una sociedad muy represiva en ese sentido, y entonces digamos que estos dibujos es su vida secreta, es su vida de su inconsciente, digamos. Yo estoy convencido de que, no todos, pero muchos de los dibujos, y a lo mejor los más interesantes, él los dibujaba tratando de liberar su inconsciente y tratar de entenderlos después de que los dibujaba. O sea que su inconsciente iba por delante del razonamiento de la forma que estaba dibujando. El arte como catarsis, como catalizadora, y queda manifiesta en esas entrevistas que nos presenta Víctor Gaspar, cómo Eisenstein fue un maestro del montaje cinematográfico, pero no nos los podríamos explicar hoy sin México, Laura, Víctor. Efectivamente, ahí encontramos muchas claves para entender el cine de Eisenstein y bueno, estas escenas de las que nos hablaban nuestros entrevistados también pueden funcionar en un momento dado, Víctor, quizá como pensando en el surrealismo y todo esto como Cadáver Exquisito, que cada quien las interpreta en su mente y construye también una narración a partir del tan famoso montaje de Eisenstein, ¿no? La invención del montaje de alguna manera abre la posibilidad de soñar de manera industrial, de manera mecánica, y abordar este tema también ha sido en ocasión del 40 aniversario del incendio de la Cineteca Nacional, justo aquí en este complejo de los estudios Churubusco, hace 40 años, hace unos días conmemorábamos pues ese lamentable hecho, y lo traigo a colación porque ahí también se perdieron obras de Eisenstein en ese lamentable incendio, que pues mejor ocasión para recordarlo, celebrarlo y sobre todo entenderlo, porque tendemos a creer que con esta toda extensa innovación en torno al cine y la espectacularidad no hay ideas profundas, y aquí hay un tratamiento de la sexualidad que está vinculada con otros movimientos artísticos, que se vuelve una fuerza, que es luz, que es cine y que está presente. Bueno, y que todavía tiene mucho que dar, Rafa. Así es, y con eso nos despedimos. La invitación queda hecha para mañana en el horario de costumbre, Noticias 22. Gracias, Víctor. Laura, nos vemos mañana. Muchas gracias.